Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Hermanos, dice aquí, para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, diaconía, servicio. Como es el texto que hemos leído, hemos recibido este ministerio para que antes de avanzar, para que antes de que nosotros continuemos, para que antes de que nosotros estemos listos para salir allá afuera, tenemos que entender exactamente qué es servicio, hermanos. Para eso tenemos que definir servicio, diaconía. Dice, es aquel que hace el servicio, es servir, es estar en servicio de cada uno, de todos los que están ahí fuera. Tenemos que brindar el socorro. Hermanos, tenemos que hacer la distribución ¿de qué cosa? Del Evangelio, mis hermanos. La misericordia de Dios es grande y la hemos recibido cuando decidimos venir a Cristo. Hermanos, ese momento en el que decidimos proceder a las aguas del bautismo, ese momento en el que nosotros, hermanos, decidimos dejar atrás el viejo hombre, ese momento cuando decidimos dejar todo ese pecado que veníamos cargando en nuestras espaldas, en ese momento, hermanos, nosotros accedimos a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor. Es de gran bendición, hermanos, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, pero es aún de más bendición cuando, hermanos, es el matrimonio, cuando obedecemos el mandato de Dios. Cuando los matrimonios entregan su vida al Señor, es cuando los matrimonios van madurando, se van uniendo cada vez más. Cuando se va madurando, cuando maduras espiritualmente, uno va comprendiendo cuál es el motivo por el cual es que fuimos llamados. Pero, hermanos, como matrimonios maduros, entendemos ese propósito. Entendemos por qué es que fuimos llamados, por qué es que nuestra esposa fue llamada junto con nosotros. Algunas veces el marido, hermanos, podría no estar creciendo a la par que nuestras esposas, cuando nosotros como cabeza del hogar somos quienes deberíamos dar la pauta para ese crecimiento en el hogar. Esto podría llevar a la apatía, hermanos, en nosotros. Esto podría causar incluso contiendas en el hogar, porque le podríamos llegar a decir a la esposa: es que pasas demasiado tiempo en la iglesia, todo el tiempo que quiero hablar contigo estás en la iglesia, todo el tiempo que necesito decirte algo estás en la Biblia, orando. Hermanos, gusto nos debería de dar que eso es lo que está pasando en nuestro hogar. Pero esas contiendas vienen porque no hay un crecimiento a la par, y eso es de preocuparse, mis hermanos. Incluso, hermanos, cuando no tenemos esa apertura de mente y de corazón para hacer las cosas de Dios, y nuestra esposa sí,
Ella, hermanos, como ayuda idónea, lo entiende y nos tiende la mano, nos ayuda, nos quiere llevar hacia Cristo. Hermano, como cabeza del hogar es nuestra obligación impulsar, es nuestra responsabilidad orientar en el hogar, ayudar a que el crecimiento en el hogar sea lo más parejo y lo más similar posible para los dos. Hermanos, imagínense que alguien va al gimnasio y solamente hace pesas. Va a quedar muy fuerte de los brazos, pero de las piernas, ¿cómo se van a ver? Anchos de arriba, delgaditos abajo, hermanos. Lo mismo podría llegar a pasar en un matrimonio si uno es solamente el que se está fortaleciendo y el otro, hermanos, va a quedar famélico, va a quedar con esas ansias de comer, pero no saber por dónde, va a quedar desnutrido, va a quedar en los huesos, no va a haber igualdad, va a estar desequilibrado ese matrimonio. ¿Por qué? Porque la fuerza es aquí, pero aquí está raquítico el asunto. Decisión de quién es, perdón, responsabilidad de quién es, más bien de nosotros como cabeza del hogar. Hermanos, un matrimonio fortalecido es aquel que va a caminar, a marchar juntos el camino que va a llevar a la vida eterna. Cuando uno se fortalece y se reviste de Cristo, va comprendiendo, va madurando. Cuando se madura el matrimonio, se entiende que el matrimonio debe de servir, debe de practicar la diaconía, hermanos. El servicio está a la orden de Dios. Hermanos, un matrimonio maduro vive para el ministerio. Ese es nuestro tema del día de hoy. Un matrimonio maduro que vive, que respira, que su razón de ser es el ministerio, es el servicio, es estar a la orden de Dios. Pero se preguntarán, ¿cómo se vive para el ministerio? Y para eso, mis hermanos, tocaremos nuestro primer punto. Un matrimonio que vive para el ministerio renuncia al oculto. Nuestro versículo base que leímos en 1 Corintios 4, versículo 2, dice así: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no andando con mentiras, con engaños, no andando ocultando cosas ahí donde nadie lo vea, ni adulterando la palabra de Dios. Este punto es importante, mis hermanos, así quiero que lo apunten, porque más adelante va a ser claro. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque, mis hermanos, nuestra conciencia nos regaña. Nuestra conciencia, hermanos, saben que esa cosa que estás ocultando, eso por lo que, bajas el rostro, miras el suelo cuando tocan el tema, es porque tú estás queriendo mantenerlo oculto, pero tu conciencia te traiciona, porque es el consolador el cual te jala las orejas y te dice, sabes que eso no es correcto, y aún así ahí vas de necio. Un matrimonio que trabaja para el ministerio, que entiende que es y está dispuesto a vivir para ese ministerio, debe estar dispuesto también a dejar su vida anterior, su vida pecaminosa. No puede ser un matrimonio maduro, y mucho menos un matrimonio que viva para el ministerio, si cada uno sigue teniendo cosas ocultas. ¿Por qué razón? Porque luego nos excusamos con que la mujer se sujeta al marido, y tú no vayas a ir a decir a los hermanos lo que está pasando acá. ¿Me suena?
Si les suena es preocupante, mis hermanos, porque esa no es la manera de tratar a tu ayuda idónea. Esas cosas ocultas, vergonzosas, antes de seguir a Cristo, mis hermanos, debimos haber renunciado a todo eso. ¿Por qué? Si estamos aún dispuestos a continuar en ese camino, a continuar arrastrando esas cosas en nuestras vidas, hermanos, entonces porque estamos dispuestos a renunciar a Cristo y la salvación. Hermanos, renunciar a Cristo, renunciar a la palabra, si ese deseo está en tu corazón, tienes que sacarlo, tienes que arrepentirte, dar la vuelta, cambiar de dirección a tu vida. Porque si tú estás dispuesto a adulterar la palabra, ten cuidado, porque estás en pecado. Porque estás no solamente pecando, sino que estás tú tergiversando las Escrituras. Y dice el apóstol Pablo, anatema sea, maldito seas si tergiversas las Escrituras. Un matrimonio maduro, mis hermanos, o en un matrimonio maduro, ambos están dispuestos a dejar esa vida antigua, a cambiar en beneficio del ministerio, a dejar a un lado el egoísmo, a dejar a un lado el pensamiento egoísta en uno mismo y pensar no solamente, como vimos en temas anteriores, en el bienestar de tu esposa, sino de que ahora que tú ya has madurado y tu matrimonio está madurando de la mano de Cristo, entiendes que no debes de pensar solamente en tu esposa, sino pensar también en el bien de tus hermanos, en el bien de tu prójimo, dejando a un lado ese egoísmo, ese pensamiento de que, ay, si no me afecta a mí, no pasa nada. Bueno, yo sé que el hermano tiene problemas económicos, pero pues ya la iglesia se encargará de eso, ¿no, mi hermano? Un matrimonio maduro entiende que si hay un hermano que está pasando una situación, tiene que ir y tenderle la mano, ayudarlo y sacarlo de su problema. ¿Por qué razón? Es tu hermano. ¿Cómo puede haber en tu corazón ese sentimiento de dejarlo ahí, desamparado? Eso, mis hermanos, solamente es un síntoma de que aún no has madurado realmente, que te llamas maduro, pero realmente no lo haces. Porque madurar es entender la Escritura, vivirla, aplicarla, y en la manera en la que tú la vayas aplicando, eso se va viendo hacia afuera. Dice la Escritura, ya no vive el viejo hombre, mas Cristo vive en mí. El hombre lleno de pecados se quedó atrás, se quedó en el agua, ahí murió. Esos pequeños deslices que teníamos antes con el pecado se fueron. Ya no tenemos por qué andarnos justificando nosotros como que, ay, solo una cerveza, solamente fui con unos amigos, ¿no? Cuando fuimos a las aguas del bautismo, fuimos renovados, mis hermanos. Constantemente tenemos que seguir siendo renovados para ser mejores instrumentos para el ministerio. Constantemente tenemos que optar por las disciplinas espirituales, orar, leer, practicar la piedad. Hermanos, si queremos ser realmente útiles para el ministerio, para ser instrumentos, tenemos, hermanos, que estar conscientes que tenemos que ser renovados una y otra vez. Que tenemos que estar practicando la lectura, la oración, el estudio, nutrirnos más para poder ser instrumentos útiles para el Señor. Un matrimonio maduro, mis hermanos, entiende las funciones y roles que se deben cumplir dentro del matrimonio. Entienden los mandamientos de Dios.
y no solamente los entienden, sino que como matrimonio deciden seguirlos en conjunto, en unión, como un solo cuerpo. Ya no son dos, ahora son uno. Hermanos, hay un orden en el hogar. Nosotros somos la cabeza y nuestra esposa es nuestra ayuda idónea, aquella que nos va muchas veces, hermanos, hasta tener que sostener, porque los golpes van a venir fuertes, y nuestra ayuda idónea siempre va a estar ahí para darte ese empujoncito que te va a hacer falta, para recordarte cuando estés abrumado por todas las cosas que vienen a tu mente, que no son tus fuerzas, sino que son las fuerzas. ¿De quién? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? De Dios. De Dios, mis hermanos, así es. Se complementan y se apoyan porque tienen que tener un mismo parecer. Hermanos, Efesios 4, del 4 al 6 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El matrimonio debe de ser una unidad, una misma carne que está en este mundo, mis hermanos, una misma entidad, en dos cuerpos, una misma mente, una misma forma de vida, porque la manera en la que nosotros crecemos, crece nuestra esposa, y conforme crece nuestra esposa, crecemos nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando maduramos en Cristo, la forma de vida que lleva su esposa es la misma forma de vida que tienen que llevar ustedes. Un matrimonio va a vivir para el ministerio cuando entienda que sirve al único y verdadero Dios, que los ama a los dos. Yo entiendo, mis hermanos, que Dios me ama a mí, que entregó a su Hijo para perdón de mis pecados, pero también entiendo que ama a mi esposa, que Cristo murió por sus pecados también, dejando fuera el egoísmo. Así como en matrimonio entendemos que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros y por todas las personas que están allá afuera, que aún no lo entienden, también eso lo logras entender, y es ahí, mis hermanos, cuando en conjunto, en unidad, en amor, en armonía, un matrimonio maduro vive para el ministerio, porque sabe que tiene que llevar la palabra de verdad a esos corazones. Así como Cristo murió por mí, también murió por mi esposa. Cristo me perdonó a mí y Cristo perdonó a mi esposa. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Así es. Hermanos, tenemos los mismos objetivos, entonces trabajamos en conjunto. Si vemos que se está rezagando, vamos. Juntos podemos. Si tropezamos, hermanos, la primera mano que va a estar ahí para ayudarnos a levantarnos, ¿de quién creen que va a ser? ¿Y ustedes creen que nos va a levantar por sus propias fuerzas? ¿Por ella? ¿O nuestra esposa va a entender que la manera en la que nos vamos a levantar es acercándonos a Cristo, apoyándonos, cuidándonos, amándonos? Esa es la función de nuestra esposa. Hablándonos con respeto, no gritando, mis hermanos, por cualquier cosa, no alterándonos, aplaudiéndonos en público, porque nuestra esposa, hermanos, va a ser la primera que te va a decir eso. Nos corregimos en privado y en amor, y sobre todo en Cristo. Tenemos que ser empáticos con nuestra esposa, porque muchas veces, hermanos, por querer hacer las cosas primero
y ganar el lugar, podemos llegar a pasarnos de la raya con nuestra esposa. A decir, es que tú tenías porque... No, mis hermanos. En la clase pasada yo se los dije, si algo no sale bien, no es culpa de la esposa, es culpa nuestra primero, y luego nuestra, y después nuestra, porque somos la cabeza del hogar. Y si tenemos que corregir algo, se hace en privado, en amor, con empatía, y sobre todo, en Dios. No hay que dejarlo de lado. No hay que dejarnos llevar por el impulso, porque muchas veces, mis hermanos, como hombres somos impulsivos, arrebatados, queremos las cosas rápido, queremos las cosas bien a la primera, y no funciona así. Un matrimonio que maduro es aquel que vive para el ministerio, es aquel que predica a Cristo. 2 Corintios 4, 5 nos dice, porque no nos predicamos a nosotros, no hablamos de nosotros no somos el ejemplo. Nosotros, mis hermanos, no somos los que vamos a salvar a las personas, sino ¿quién? Está de rojo. Sí. Hermano Juan, ¿me dice qué dice ahí? Sino Jesucristo como Señor. A Jesucristo como Señor, así es. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué somos nosotros? Siervos. Debemos de siervo, sometiendo nuestra voluntad, sirviendo y no esperando nada. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué luz es la que va a resplandecer en ese mundo de tinieblas, mis hermanos? La de Cristo. Y adivinen qué, Cristo se tiene que ver reflejado en quiénes, en nosotros. Es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Un matrimonio maduro sabe que se debe de predicar a Cristo, mis hermanos. Y para eso no es necesario estar en un púlpito. Hermanos, es un privilegio predicar sobre Cristo. Y ese privilegio debemos estar, hermanos, atentos, porque en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia tenemos la oportunidad de hablar de Dios, de hablar de Cristo, de hablar de la salvación. Predicar de Cristo es una bendición. No debemos desaprovechar esa oportunidad. Hermanos, no importa el medio, podría ser a través de Facebook, un mensaje en WhatsApp, de estar parados ahí en la esquina con un montón de folletos, acercándose a la gente. Imagínense lo hermoso que sería estar ahí hablándole de Cristo a las personas que pasan en la calle, y volteas y está tu esposa junto a ti, queriendo esa meta también, queriendo hablarle de Cristo a esas personas. Cuando un matrimonio trabaja en conjunto para la obra de Dios, es increíble, mis hermanos. Realmente la gente cuando lo ve allá afuera no logra creerlo. Dice, ¿y esos dos locos allá afuera aquí? Están en el sol. Incluso te puedes poner tu mesita ahí, tus volantitos, si viene el viento, salen volando y andas buscando los folletos de literatura. Y la gente hasta se va a reír de ti, porque no logran entender, no logran creer que lo hacemos por amor. Porque hemos entendido, mis hermanos, que el único camino a la vida eterna es a través de Cristo. Porque la gente no logra entender muchas veces que aunque los hayas visto una sola vez, para ti esa alma ya es importante.
y que vas a ir allá afuera, que vas a ir por ellos. Nuestros amigos muchas veces que no son cristianos se pueden reír, pero notan ese cambio que ha habido en nuestras vidas. No lo creen y esperan nuestra falla. Porque la vida en Cristo, mis hermanos, es visible a los ojos de aquellas personas que son incrédulos. Porque tú traías un estilo de vida que podría acarrear muchas cosas, desde alcohol, drogas, mujeres, vicios. Hermanos, decides ir a Cristo y todo eso se queda allá. Te fortaleces en Cristo y la gente no logra entender cómo cambió tanto. Cuando nos invitan a una reunión, los amigos, hermanos, es una oportunidad como cristianos. Eso quiero que yo escriba, porque es una oportunidad más para predicar el Evangelio. Cualquier oportunidad es buena. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Hermanos, Dios mandó que la luz brille entre las tinieblas. Así es como el cristiano debe de brillar en el mundo. Una luz que guía hacia Cristo, a todo aquel que está dispuesto a escuchar el Evangelio. Porque dice Marcos 16, 15 al 16, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Un matrimonio maduro entiende esto. Se apoya para poder hablar de Cristo. Les platicaré algo rápido, hermanos. Antes, constantemente mis amigos me invitaban a ir los fines de semana con ellos. Jugar videojuegos era lo que hacíamos. Comprábamos pizza. Y normalmente, antes, alcohol, cerveza, licor. Desde que me bauticé, me seguían invitando y se burlaban de mí. Ay, es que ya no tomas porque ya eres cristiano. Poco a poco dejé de ir por el tipo de ambiente que tenía. Y poco a poco las invitaciones a esas fiestas se acabaron. Porque las últimas veces que iba, les hablaba de Cristo. Porque no debemos de desaprovechar la oportunidad, mis hermanos, de hablar de Cristo. Cuando la gente allá afuera ve un matrimonio cristiano que está en paz, que está en amor, en respeto, lo nota. Porque cada vez, hermanos, que tú volteas a ver a esos matrimonios allá afuera, los ves entre la fiesta, alcohol, insultos, faltas de respeto, engaños y mentiras entre ellos. Ves cómo se hablan, cómo se tratan. Pero nosotros sabemos, hermanos, qué es lo que necesitan esos matrimonios, qué es lo que necesitan esas personas. Necesitan que Cristo viva en ellos. Les falta Cristo, y como cristianos es nuestro deber ir y predicar el Evangelio. Cuando Cristo está presente en el matrimonio, la vida cambia. ¿Lo creemos? Cuando es Cristo el que vive en nuestros corazones, es posible notarlo en ese matrimonio. ¿Por qué? Hermanos, se nos ve felices. El cristiano entiende cuáles son las prioridades y no solo entiende, sino que en el matrimonio ese entendimiento te lleva a apoyar incondicionalmente hasta la última gota de cansancio en el trabajo, en el servicio, en
en el ministerio. Mis hermanos, cuando el matrimonio cristiano se apoya, levantarse temprano para ir y hablar de la palabra, irse tarde porque estás hablando de Dios, ir lejísimos a dar evangelismo. No pesa, lo haces con gozo, lo haces con dicha. El hermano Neisser, cuando tenía 2, 3 clases de evangelismo en una semana, ¿cómo se sentía cuando llegaba el domingo? Gozoso, cansado. Amén. ¿Por qué? Porque el matrimonio cristiano entiende las prioridades. Si para el cristiano la prioridad número 1 es Dios, en el matrimonio cristiano, ¿cuál es la prioridad número 1? Dios. Entonces, el matrimonio entiende. Tu esposa va a entender que primero es a Dios, luego es el matrimonio. Luego que hijos y padres. El trabajo va después. Pero lo primero que está arriba en grande en la lista es Dios. Y cuando se entiende eso, hermanos, se apoyan, se impulsan en el servicio, en el ministerio. Pero eso solamente pasa cuando cada uno madura. Un matrimonio maduro refleja a Cristo. Cuando las personas en el mundo lo ven, se extrañan, no logran procesar, no logran entenderlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Todo el tiempo endeudados, cansados, corriendo para todos lados. Y el poquito dinero que cae, para Dios primero. Y el poquito tiempo que tienen, para Dios primero. Cuando llegan las vacaciones, vamos a visitar a los hermanos. Me enteré que hay una campaña evangelística. Vamos a viajar para allá. Pero no hay dinero. Pero es para Dios. ¿Y qué es lo primero? Dios. El mundo no conoce a Cristo. Pero cuando ven ese matrimonio esforzarse a la par, de la mano, en conjunto, esa curiosidad, quieren conocer a Cristo. Es ese momento, mis hermanos, cuando el matrimonio debe de hablar con más ímpetu sobre Cristo, predicar más a Cristo, mostrar cuál hermoso es trabajar en el ministerio y hacerlo junto a tu esposa. Es un gran y hermoso regalo, mis hermanos. No cualquiera tiene esa dicha. Esa dicha, ese regalo que Dios te da, de tener a tu ayuda idónea ahí junto a ti. Porque así, mis hermanos, Dios es el que seleccionó a esa mujer para ti. Porque Dios te eligió a esa compañera de vida. Te dijo, esta es. Y me la cuidas, porque te voy a pedir cuentas. Y nosotros que dijimos, amén, amén. Y luego le andamos, ay Dios, llévatela porque. No, ¿verdad? Hermanos, nuestra compañera de vida va a estar ahí. Y hay veces, mis hermanos, cuando no está por X o Y razón, nuestro corazón hasta se estremece porque le extrañamos. Hermanos, un matrimonio que vive para el ministerio
persevera hasta el fin, juntos. 2 Corintios 4:1 nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿no qué? No desmayamos. El matrimonio que vive para el ministerio no desmaya. La palabra desmayar, del griego, ekaqueo, que significa desmayar, debilitar, es cansado. Podemos pensar que es incoherente decir que no nos cansamos, que no nos debilitamos, que estamos trabajando en la obra. Hermanos, si estamos trabajando en la obra, obviamente nos vamos a cansar. Somos de carne y hueso. Pero pensamos así porque estamos pensando en el cuerpo físico. Y como seres humanos tenemos un límite de fuerza, de energía, un límite de tiempo en este mundo también. Pero hermanos, no confundamos el alimento físico con el alimento espiritual. Para que el cuerpo no nos desmaye, requiere descanso. Requiere que lo alimentemos constantemente, porque solamente de esta manera va a seguir funcionando. El espíritu es igual, mis hermanos. Requiere de descanso. ¿Y quién nos va a dar ese descanso? Cristo. El espíritu requiere que se alimente de Cristo. Que se alimente de la palabra de Dios. Comamos Biblia, mis hermanos. Así de sencillo. ¿Quieres estar fortalecido? Que tu espíritu sea fuerte para poder seguir avanzando en el ministerio. Aquí está. Vayamos. Dice, 1 de Pedro 5. Luego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Estaba estudiando con mi esposa en estos días, 1 de Pedro. Hermanos, justamente el primer bosquejo sobre este tema salió de aquí. Obviamente, ni siquiera está ese versículo en este bosquejo. Pero todo eso vino porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5 nos dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y sepas que es Pedro. Eso me puso a pensar. Entonces, la esposa de Pedro lo acompañaba en los viajes misioneros. Entonces, Pedro estaba predicando y estaba siendo perseguido. Y aparte también fungía como anciano en Jerusalén. Pero junto a él estaba su esposa. Y uno de los requisitos para ser anciano es ser marido de una sola mujer. Significa entonces que la esposa de Pedro también estaba fortalecida en el Señor. Hermanos, el espíritu requiere descanso en Cristo, alimento de la palabra de Dios, para que siga funcionando correctamente, para seguir adelante en el ministerio. Pedro entendía esto, consumía alimento espiritual junto a su esposa. Para que Pedro llegara a ser anciano de la iglesia, su esposa tenía que entender que los deberes del anciano también aplicaban para ella. Y no solamente dice eso, sino que los demás apóstoles eran acompañados por sus esposas, los hermanos también. Entonces el ministerio se hace en conjunto.
Como matrimonio también debemos descansar en Cristo, debemos de dejar que nuestras cargas las lleven y seguir trabajando. Cristo que nos va a fortalecer, alimentarnos espiritualmente, nos va a seguir, nos va a hacer funcionar correctamente para el ministerio. El matrimonio tiene un regalo hermoso. Dios, en las infinitas sabiduría, nos dio una esposa que nos acompañe, nos dio un soporte, un lugar donde descansar físicamente cuando termine el día. Nuestra esposa, esa persona que está en la misma lucha que tú. Mi esposa, que está en la misma lucha que yo. Día con día. Entiende que el trabajo del ministerio muchas veces puede ser complicado, que puede llevarte un desgaste, pero también entiende que ella puede apoyar, que ella puede darte ánimos y decirte, ¿para qué no haces? Ir adelante, para decirnos, hey, no, listo, Dios primero. Hermanos, tenemos a esa persona especial en nuestras vidas. Entonces tú, yo, me incluyo también, claro, debemos de ser una pareja especial para ellos, ¿no? Aunque a veces el esfuerzo no se reconozca, aunque a veces no aparezcamos en la foto, o ellas no aparezcan en la foto, porque lo importante no somos nosotros, lo importante es el trabajo que haces para Dios, el alcance que va a tener la palabra con todas esas cosas que hagamos en el ministerio. Qué mejor manera de esforzarte en el ministerio si no es con tu ayuda idónea al lado. Es muy gratificante hacer el trabajo para Dios estando junto a tu esposa, apoyándote en tu esposa, sin ser egoístas y diciendo, no, quédate en casa, eso es cosa de varones y nosotros vamos a ir a hacer el trabajo. Hermano, involucre a su esposa en las cosas de Dios. La única manera de alcanzar la madurez es esa. La única manera de que tu esposa va a madurar es involucrándola en el trabajo para Dios. La única manera en la que tú vas a madurar es involucrándote en el trabajo para Dios. Y como matrimonio, qué mejor manera, hermanos, que trabajar en conjunto para Dios, en las cosas de Dios. Fíjese que dice Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muchos conocen este pasaje. Hermanos, este pasaje no se refiere realmente al matrimonio como tal, sino al trabajo en conjunto, a que cualquier decisión o trabajo que se haga tiene que ser mutuo con Dios. Dios es el que debe de estar en medio, debe de ser ese tercer doblez para que uno no prevalezca. Es aplicado al matrimonio porque si Dios no está en medio de las decisiones, pues difícilmente podremos servir en el ministerio. Nuestras decisiones como pareja tienen que ir alineadas a la voluntad de Dios. Constantemente, mis hermanos, se toman decisiones en el matrimonio, en la casa, en el hogar, con los hijos, unilateralmente. Mañana vamos a ir con mi mamá porque yo lo digo, y punto, ¿no? Y el esposo. ¿Y el servicio para Dios? ¿Dónde está?
Nuestras decisiones tienen que ir alineadas a la voluntad de Dios primero. Primero, servimos a Dios. Después, tenemos que ver por el matrimonio. Y las decisiones no las toma uno. ¿Diriges? Sí. Pero no eres emperador de tu casa. En conclusión, hermanos, hemos visto nuestro tema. A ver, ¿quién dice cómo se llama el tema? ¿Lo apuntamos? A ver, ¿quién se anima? ¿Un qué? ¿Qué hace qué? ¿Para qué? Matrimonio maduro. ¿Un matrimonio maduro? Voy a tener que irme a Un matrimonio vive para el ministerio. Ah, bueno. Un matrimonio que vive para el ministerio. Matrimonio maduro que vive para el ministerio. Así es. Entonces, vimos el punto. Un matrimonio que vive para el ministerio renuncia al oculto. Un matrimonio maduro que vive para el ministerio predica a Cristo. Un matrimonio maduro que vive para el ministerio persevera hasta el fin. Hemos visto que el ministerio es un servicio. Un matrimonio que quiere servir debe prepararse a la par. No podemos ser un matrimonio maduro si uno es fuerte y el otro es débil. Eso significa que el matrimonio en conjunto es débil, porque somos tan fuertes como el miembro más débil del grupo. Vergonzosas. Hacer la voluntad de Dios, además de que el matrimonio mantiene la misma fe, porque que la palabra diga no muy dado el vino no significa que te puedas ir y tomar un six pack en tu casa y escondido, porque que la palabra diga que no seas piedra de tropiezo para tu hermano no significa que puedas hacer y cometer pecado escondido ahí en tu casa, en lo oculto, en lo oscuro, adulterando la palabra. Predicando a Cristo, hablar de Cristo en cada oportunidad, a toda criatura, tener como estilo de vida de ese matrimonio, hablar constantemente del Salvador, del Evangelio, pero además mostrar en nuestra vida a Cristo. Que cuando cualquier persona nos mire vea un verdadero matrimonio, uno distinto al mundo, uno que el mundo no conoce, uno que pertenece a Dios, uno que permanece firme en el Evangelio, un matrimonio que persevera hasta el fin sin desmayar, renovando las fuerzas, descansando en el único y verdadero Dios. Amén. Alentándonos a seguir, que nuestra pareja sea ese impulso que nos hace ir en pos de la obra, que no sea freno, sino que sea compañero, al lado, un solo camino, un solo padecer. Es de vital importancia trabajar juntos en armonía, cada uno en su función, pero apoyándonos para que el reino crezca, sin importar qué, porque eso no es lo importante ni lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Servir en la obra de Dios. Este tema en sí mismo es un ejemplo de ese trabajo en equipo, de ese impulso para que la palabra se predique. Un tema desarrollado por un matrimonio de hermanos, un tema que se está predicando simultáneamente en este momento con las hermanas. Un tema que se está predicando a hombres y mujeres de esa congregación justo en este momento. La invitación, mis hermanos, es esforzarnos para servir, por vivir para el ministerio en armonía con nuestra esposa. Ser ese cordón de tres dobleces trabajando juntos por la obra de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.
Amén.